Hola, buenos días. Soy el doctor Pere Simonet, médico de familia de Viladecans, y quiero agradecer antes de nada tanto a la doctora Herrera, al doctor Valero, la doctora Bellido, el haber contado conmigo para participar en este curso, en estas jornadas. Bien, voy a dar mi visión o mi opinión en esta mañana de sábado, pues sobre el tema del tratamiento del asma. En el 2020, que ha sido un año tranquilito, como todos sabéis, pues han aparecido varias guías de asma o actualizaciones desde la GEMA.0 a nivel nacional o la GINA a nivel internacional, o documentos de consenso de cómo derivar en paz los pacientes de asma entre los distintos niveles asistenciales, hasta una guía como el Asthma Gap, de la cual hemos participado pues desde muchos médicos de atención primaria y para la atención primaria. Es una guía que también aporta mucho, pero vaya, todas estas guías no dejan de ser papeles o documentos que a veces forman parte del cajón o de la estantería y que nuestros compañeros, nuestros profesionales, pues muchas veces no la leen. Es decir, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos os habéis leído la GEMA.0, que es o cualquier guía de estas? Pues seguramente hemos cogido trozos, no hemos leído toda la guía. Y lo mismo pasa con la guía, pero hay la de asma y la de POC, la de diabetes, y bueno, cogemos trozos o cogemos lo que nos interesa o las dudas que tenemos. Por otro lado, decir que también que en las guías hay un 60% en las revisiones hechas a nivel de la NICE o de otros estamentos, de que son con recomendaciones con un nivel de evidencia pues de por consenso o basados en poca evidencia. Dicho esto, pues nosotros aquí en el asma, ya entrando en materia, pues decimos, hombre, sabemos qué hacer, tenemos muy claro todo el tema de los escalones, qué hacer en cada punto, qué pasa cuando sucede una cosa con otra, y prácticamente todas las guías estas que he nombrado, pues están de acuerdo. Y miramos escalón 1, escalón 2, dependiendo pues si es un asma con los síntomas más intermitentes o más permanentes. Vale, pero esto a la verdad veremos de que no es así, porque nuestros pacientes asmáticos continúan sin estar controlados, continúan teniendo exacerbaciones y desgraciadamente, con un estudio que publicó hace poco el doctor Tomás, pues continúa muriéndose. ¿Cómo controlamos al paciente asmático? También las guías nos dicen que es fácil, preguntando, investigando, haciendo la anamnesis y la exploración de los síntomas, tanto de día, qué síntomas presentan, como los de noche. Y utilización de medicación, medidas de función pulmonar, que con el COVID, la espirometría, bueno, estamos volviendo a hacer alguna en algunos centros, pero ha estado olvidada, y el peak flow, ese gran olvidado, la medida del peak flow, ese gran olvidado de nuestras consultas. Valorar las exacerbaciones y cuestionarios que sí que existen, que son buenos de utilizar, pero que son poco utilizados. Entonces, cuando nos ponemos, como ha comentado antes la doctora Sánchez, bueno, y en la consulta, cuando yo entro el lunes por la mañana en la consulta, ¿qué me encuentro con los pacientes? Pues bueno, vemos que hay pacientes que tienen pocos síntomas, o que solo realizan tratamiento con salbutamol, porque el paciente hace, como ya sabemos, con todos los tratamientos crónicos, utiliza cuando lo necesita y cuesta este tema de la adherencia. Pues entonces lo tenemos catalogado como un asma intermitente y está ahí un escalón inicial. Pero mi pregunta es, ¿realmente existe un asma intermitente? O la pregunta que traslado, o son asmas que no tenemos controlados, que no hemos concienciado suficiente al paciente para que mantenga el tratamiento. Existe una inflamación allí de base que hace que la enfermedad progrese y no acabe de controlarse. Y entonces, relacionado con esto, ¿cuándo tenemos que empezar un tratamiento ya de entrada
en combinación un glucocorticoide inhalado con un oncodilatador de larga duración. Bueno, siguiendo en estos escalones iniciales, vemos que se han publicado estudios y en las guías así se refleja que en las fases iniciales muchas veces mejor usar el glucocorticoide inhalado con el broncodilatador a demanda, porque sabemos que es mala praxis utilizar que un paciente asmático vaya solo con un broncodilatador sin el tratamiento antiinflamatorio de base. Pues entonces, forma de evitarlo, darlo junto y cuando note que esté peor, pues hacer los dos tratamientos o hacer una dosis extra, que es lo que se viene a denominar la terapia MAD. Pero vale, los estudios que hay son suficientes para decir que esto es así o realmente o sirve para todos los pacientes y en cuáles es mejor utilizar el tratamiento, es decir, un antiinflamatorio, un corticoide inhalado de base con el salbutamol a demanda, o en cuáles es mejor utilizar esta terapia MAD. Otro paso sería, bueno, tenemos el paciente bien controlado con su tratamiento, tratamiento con corticoide inhalado, con su tratamiento con broncodilatadores de larga duración, está bien, está sintomático, tanto de día como de noche, con el esfuerzo, etc. Y, bueno, no me he podido evitar hacer una pregunta sobre la desescalada, una palabra que yo pienso que hasta hace este año o antes de este año utilizamos bastante poco, pero que bueno, pues como está de moda, vamos a hablar cómo desescalamos en el tema del asma y pues cuál es el periodo óptimo antes de iniciar una desescalada, es cuánto tiempo tenemos que estar con el paciente totalmente controlado, 3 meses es suficiente. Y después, ¿cómo hacerlo? Es la siguiente, que hay pequeñas diferencias o pequeños apuntes en las guías que convendría también profundizar. Ya vamos subiendo de escalones y entonces en el escalón 5 de la GEMA se añade o hay la posibilidad de añadir tiotropio, también esto plantea la ASMA-GAP y las otras guías. Y dices, vale, añadimos tiotropio al tratamiento, pero hay otras opciones, no solo hay el tiotropio, hay extraantioleucotrienos, está que si aumentamos dosis de corticoide, etc. Podemos individualizar y decir en qué paciente asmático es mejor o en qué casos es mejor plantear añadir tiotropio en el paciente asmático, en cuáles es mejor las otras opciones, ¿no? Esta es también otra de las preguntas y para decirte todo el arsenal terapéutico, ¿cuándo podemos utilizar mejor uno que otro? Finalmente, o sea, estando en un curso sobre enfermedades respiratorias alérgicas y sabiendo que el tratamiento es un tratamiento de base, el tratamiento con inmunoterapia, ha aparecido también un tratamiento con inmunoterapia sublingual específica para ácaros que facilita la administración, que puede facilitar o puede hacer que sea más fácil su utilización, que en sitios o en lugares o en zonas donde el acceso a veces a la consulta de alergología sea más difícil, entonces puede ser más factible y desmitificar un poco todo esto. Entonces, ¿qué aporta realmente el tratamiento con inmunoterapia específica sublingual? ¿Es factible su uso desde la atención primaria? Vale, yo diría que esto he hecho un poco de resumen de las posibles preguntas, hay más, pero bueno, por falta o por el tiempo que estamos limitados, pues bueno, me quiero ceñir a él y doy el paso al doctor Julio Delgado, que bueno, quiero agradecer a la organización que me hayan puesto como pareja de hecho, que ha sido un placer trabajar con él. Muchas gracias. Venga. Bien, habéis visto que estamos hablando de actualización en el tratamiento del asma. El doctor Pere Simonet trabaja en el Centro de Salud María Bernades de Viladecans, en el área de Costa Epón, en Barcelona. Y ahora el doctor Julio Delgado, que es alergólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, va a intentar dar respuesta a este tipo de preguntas. Gracias a los dos y seguimos.
Buenos días. Que yo también quería comenzar mi charla agradeciendo a Menarini su empeño, como siempre, ¿no? por realizar actividades formativas de entidad y de calidad, y agradecer al comité científico que haya contado conmigo para este formato tan original y que pienso será tan útil. También agradecer a mi compañero Pérez Simonet, que me ha resultado muy fácil trabajar con él y encantado, y lo repetimos cuando quiera. Espera. Y por último, agradecer a los asistentes, ¿no? Entiendo que es un esfuerzo y que dice mucho del interés por el asma y por las enfermedades alérgicas en general estar escuchando esta sesión. Terminado también por agradecer al equipo técnico su paciencia con nosotros o conmigo especialmente para que todo salga perfectamente. Bueno, entramos en materia y vamos a intentar responder a las preguntas del doctor Simonet. Yo empezaré por lo básico de forma rápida. Y todos sabemos que el asma fisiopatológicamente se caracteriza por una obstrucción variable y anatomopatológicamente es una enfermedad inflamatoria. Estos dos conceptos, estas dos características, aportan al asma dos definiciones, dos características muy distintas. Por un lado, la variabilidad producida por la obstrucción reversible y por otro lado la cronicidad, ¿no? Como enfermedad inflamatoria. Estas dos características, que el asma es una enfermedad variable y que es crónica, aparentemente discordantes, han condicionado muchos de los aspectos del manejo del asma, entre otras su definición, tradicionalmente compleja, y también su clasificación. Sin embargo, para el tratamiento nos ha servido para tener un esquema en el que, por un lado, tratábamos la parte inflamatoria como parte crónica y, por otro lado, tratábamos la obstrucción reversible como algo variable. Por tanto, en la mayoría de los pacientes, el tratamiento se basa en un fármaco broncodilatador y en un fármaco antiinflamatorio, fundamentalmente corticoides inhalados, y realmente el empeño del clínico durante muchos años ha sido, bueno, y lo sigue siendo, ha sido que el paciente lo cumpla bien esta medicación. Esta estructura rígida, o más o menos rígida, que nos ha manejado durante años, ha ido cambiando con el tiempo a medida que aumentaba nuestro conocimiento del asma, por un lado, y de los fármacos que empleamos en ello. De hecho, hoy sabemos que el fármaco broncodilatador, el de acción prolongada especialmente, pero también el de acción corta, es capaz de producir una broncoconstricción muy marcada por la disminución de calcio intracelular, que por un lado el secuestro de calcio intracelular y por otro lado el bloqueo de la entrada de calcio intracelular, con lo cual la constricción se queda sin materia prima para producir constricción y se produce una broncodilatación. Este sería su efecto broncodilatador claro, pero también sabemos que tienen otros efectos como disminuir la exacerbación plasmática, como disminuir la liberación de mediadores de los mastocitos o como actuar en el sistema nervioso autónomo, que complementan su acción dilatadora. Y por otra parte, también sabemos que los corticoides inhalados son capaces de disminuir las células inflamatorias y también actúan sobre las células estructurales, disminuyendo la secreción de interleuquina e incluso la secreción de moco, completando una acción antiinflamatoria compleja. Por tanto, estos dos fármacos abordan aspectos complementarios que ninguna clase de fármacos puede lograr por sí sola. Pero no solamente eso, es conocido que los glucocorticoides aumentan la expresión de los receptores beta 2 y protegen contra la regulación a la baja cuando se sobreusan. Y también conocemos que los LABA mejoran la acción antiinflamatoria de los corticoides. Por tanto, cada clase de fármaco potencia la acción beneficiosa de los demás. Y ya empezamos hace años a plantearnos que quizás no fuera tan claro eso de que un tratamiento es para la parte crónica y un tratamiento es para la parte variable. Y empezamos a combinarlos para ver cómo sacar mayor partido a estas moléculas. Claro, las combinaciones ya las tenemos. El arte del clínico o la labor del clínico es combinarlas bien. Y esto es de lo que vamos a hablar. Antes de meternos directamente en materia, un último apunte. Para escoger debemos saber dónde queremos llegar. Hay que fijar los objetivos. Yo cuando veo las tablas de GEMA, es verdad que a veces son obvias, porque son cosas que conocemos, pero a veces cuesta recordarlas, ¿no?
A mí me gusta tener pequeños resúmenes o tener pequeñas ideas que manejar en mi consulta diaria. Vamos a hacer todo como la doctora María César Sánchez. Vamos a imaginarnos que viene un paciente a nuestra consulta. Yo tengo a la izquierda lo que debo conseguir con este paciente, lo que yo quiero conseguir con el tratamiento, pero en realidad yo hago 4 preguntas. Los síntomas diurnos y nocturnos, si le afectan en su vida diaria, que son como 2 partes objetivas. A mí también me sirve eso para evaluar el paciente, si puede ser un poco hipoperceptor o es hiperperceptor. Y después hay 2 cuestiones, entre comillas, objetivas que son fundamentales. El uso de SAPA, normalmente de salbutamol, que ahora nos permiten, supongo que en la mayoría de los sitios, cuantificar cuánto ha sacado, y las exacerbaciones entendidas como cambio en la sintomatología del asmático que implica un cambio en su tratamiento, especialmente en la que requieren uso de corticoides o atención en urgencia. Una vez hechas estas preguntas, te puedes situar bastante bien y bastante bien cubren la tabla de la izquierda. Si tenemos función pulmonar con espirometría o, como muy bien ha dicho el doctor Simonet, quizás podamos sacarle más partido y más en estas circunstancias a los picos de flujo, completarían nuestra información. Pero como esta parte de la charla se trata de novedades, yo voy a recalcar las 2 novedades en los objetivos. Que ya no hablamos de síntomas asmáticos o uso de beta-2 adrenérgicos de acción corta 2 veces a la semana. Ya hablamos de 2 veces al mes para estar controlados. Nos hemos vuelto más exigentes. Y otra novedad es evitar la inercia terapéutica. Es verdad que una enfermedad crónica como el asma, probablemente el esquema general se puede mantener, pero es verdad que tenemos herramientas para ir modificando este tratamiento según se encuentre el paciente. Bueno, y vamos al esquema general, que es este, que nos encontramos en la GEMA y que todos conocemos. Está claro que los escalones 3, 4 y 5 vamos a usar combinaciones y lo vamos a ver después, pero yo me quiero centrar en los escalones 1 y 2, en el asma leve. Muchas de las preguntas que me ha hecho Pera se refiere a este tipo de escalón y probablemente estos son los escalones en que más nos hemos movido en los últimos años. A medida que hemos ganado experiencia con los corticoides, se han introducido nuevos tratamientos y por eso hemos puesto el foco, probablemente porque también es la mayoría de nuestros pacientes, en estos dos escalones. Nosotros, en una consulta diaria, se asomarán a nuestra puerta, como a doctor Sánchez, pacientes con asma leve, muchos, algunos con asma grave y algunos más con asma moderada. Pero seguro que el lunes vamos a ver asma leve. Y ahí es donde se han producido más modificaciones en el tratamiento. Y esto se ha producido por varios motivos. El primer motivo es que nos hemos dado cuenta hace ya años de la importancia clínica del asma leve. Cualquier estudio que había de urgencias y tal, he recogido uno del Lancet de 2001, resulta que de 4.087 casos de exacerbación asmática que fueron a urgencia, el 30% tenían clínica previa de asma leve. Incluso en pacientes que presentaron exacerbaciones casi mortales, los que necesitaron intubación o acudir a urgencia, casi un 40% eran asmas leves. Entonces, la frecuencia de esta enfermedad y que la ausencia de síntomas a veces nos puede hacer infravalorar su importancia o su alteración fisiopatológica o anatomopatológica, requiere una especial atención por nuestra parte. Bueno, el paso siguiente era claro. Si parece que el asma leve es más importante que de lo que parece, o que hay algo más que pueda producir exacerbaciones graves, vamos a ver qué es eso más, ¿no? Y el paso siguiente, este es un artículo precioso, 213 sujetos con asma leve, en el que se determinan los síntomas, la función pulmonar y la inflamación. La inflamación nada menos que con esputo inducido, eosinofilia en esputo inducido. Y el 88% de los pacientes, es decir, la gran mayoría, tenían una puntuación clínica mejor que la puntuación inflamatoria. Pero no solamente eso, si juntamos pacientes que tienen una función pulmonar óptima y un control sintomatológico correcto, casi el 30% mantienen una inflamación residual de las vías respiratorias. Y hablamos, como he dicho al principio, de asma leve.
Por tanto, parece evidente que los pacientes con asma leve mantienen una inflamación de base, aunque los síntomas clínicos no sean claros. El siguiente paso también parecía pues evidente, ¿no? ¿Qué hacemos si le damos a estos pacientes un tratamiento con corticoides inhalados? Vamos subiendo en intención y incluso, si me apuráis, en calidad de los estudios. Estamos hablando de un estudio con más de 7.000 pacientes. Unos recibieron budesonida o placebo, además del tratamiento habitual de rescate, y otros solamente el tratamiento de rescate. Casi el doble de pacientes que no recibían corticoides presentaron esa exacerbación, ¿no? Parece, por tanto, que el tratamiento con corticoides inhalados en el asma leve mejora la exacerbación. Y el tema de la exacerbación es un tema fundamental. Pensad que el paciente asmático va perdiendo función pulmonar a partir de los 25 o 26 años, una media de 22, 25 centímetros cúbicos cada año. Esto se multiplica si el paciente es fumador y se multiplica si el paciente tiene una exacerbación. De hecho, se ha comparado la pérdida de función pulmonar de un paciente asmático por una exacerbación a la que se aparecería por el consumo de un paquete de tabaco diario durante un año. Por tanto, es uno de los objetivos nuestros, claro, evitar la exacerbación. Bueno, y el siguiente paso también parecía claro, se tardó algo más. ¿Y qué pasa si combinamos los dos medicamentos básicos, el corticoide y el dilatador, y los damos juntos de tratamiento a demanda? Pues esto es un estudio más reciente, con 668 pacientes, y parece que en las exacerbaciones moderadas, en las que no requieren ingresos hospitalarios, claramente es mejor dar el corticoide inhalado y el LAMA pues a demanda que solamente el salbutamol, ¿no? Y no hay mucha diferencia en darlo con un tratamiento de mantenimiento. Sin embargo, el número de exacerbaciones graves sí bajaba bastante más cuando se daba a demanda en comparación con los otros grupos, inclusive con el grupo que tomaba de forma continua la combinación. Bueno, pues parece que... Bueno, y todo esto se conseguía con una dosis mucho menor de corticoides. Pues parece que sí está indicado el uso de combinaciones en el asma leve. Respondiendo directamente a una de las preguntas del doctor Simonet, ¿y qué pasa con el paciente? ¿Con qué paciente nos quedamos para darle solo broncodilatador? Bueno, pues la gema es bastante clara, ¿eh? Pacientes con síntomas diurnos y ocasionales y leves un máximo de 2 veces al mes y sin síntomas nocturnos. Asintomático entre episodios, que mantiene una función pulmonar normal y que no ha tenido exacerbaciones en el último año ni presenta factores de riesgo para sufrirla. Es decir, hemos arrinconado bastante a ese paciente. Yo, de todas estas características, parece que son fáciles de ver, excepto el riesgo de presentar exacerbaciones. Yo, para ver el riesgo de presentar exacerbaciones, que es verdad que es un término un poquito ambiguo, me voy a ir al documento de consenso que ha hablado el doctor Simonet de derivación, pero su nueva versión, que todavía no está en prensa, pero en la que damos mucha importancia a las visitas de seguimiento y a las preguntas, lo que decía él, ¿no? Preguntar, ¿no? Seguir al paciente asmático es preguntar muchas veces, no es otra cosa. Y ahí, bueno, pues se habla del control, que yo volvería a insistir en las cuatro preguntas que hemos dicho antes. Se habla en los factores de riesgo de exacerbación, en la que habla de mal control, exacerbaciones previas, que ya lo hemos preguntado antes, derivadas del tratamiento, pero poniéndonos en ese paciente con pocos síntomas, ¿cuándo pensamos que puede tener riesgo de exacerbación? Cuando tiene comorbilidades, sinusitis, poliposis, reflujo o obesidad, o cuando tiene, y aquí creo que es lo más interesante para este foro, exposición ambiental a otros agravantes, como puede ser tabaco tóxico o alérgenos. Es decir, la suposición de una exposición a un alérgeno en cantidad que pueda producir síntomas bronquiales obliga a incluir un corticoide en el tratamiento de este paciente. Lo podemos comentar después, ¿no? Pero quizás se ha limitado el uso de beta-2 solo al paciente con rinitis que exclusivamente cuenta síntomas
teóricamente asmáticos, en lo que no hemos demostrado que es un asma, y que la podemos dejar quizás como un rescate para una valoración posterior, pero poco más, ¿no? No parece que esté indicado su uso en muchos más pacientes. Bueno, pues vamos a la combinación, que parece que es el tratamiento más adecuado en niveles altos a partir del escalón 3, que consigue muchos efectos positivos, pero que tiene un problema, la mala adherencia. Es digamos, nuestro objetivo fundamental muchas veces que el paciente haga bien el tratamiento, que por cierto, la adhesión en el asma siempre tiene dos caras, que el paciente haga el tratamiento y que lo haga bien. Por tanto, hay que hacer que lo haga y comprobar la técnica, como todos sabemos, ¿no? Y para eso salió la terapia MART, un enfoque distinto, otra vuelta. Ya no usamos el de mantenimiento y el de rescate como al principio, ya no usamos todos juntos como rescate, no, ya usamos lo mismo como mantenimiento y como rescate. Bueno, es una revisión del año pasado de los estudios que se han hecho con esta terapia. Sé que es un poquito complejo, pero lo resumo. Los bloques que van con fondo blanco es lo que sería la terapia SMART y se ha comparado con un grupo de pacientes que al principio del estudio recibían altas dosis de corticoides y un SABA, aunque después se fue modificando, lógicamente, según la evolución. Otro grupo de pacientes que tenía una dosis de corticoides similar a la que se iba a dar en terapia SMART de mantenimiento, más un SABA, y otro grupo de pacientes que tenía una dosis alta, vamos a pensar en una fluticasona 500, por ejemplo, y dosis alta de corticoide con un LABA, más un SABA, más un salbutamol de rescate. Y eso se comparó, como digo, con la terapia MART. Las tasas de exacerbación fueron más, con MART en comparación con las mismas dosis de corticoides, fueron más bajas en la terapia MART. No solamente exacerbaciones, porque si también hablamos de control, es parecido. Aunque se parece, los resultados son parecidos en el grupo de una dosis similar más SABA de mantenimiento, son claramente superiores en el uso cuando el paciente usaba solamente corticoide y SABA a demanda. Bueno, por tanto, también nos da un perfil Doctor de paciente Doctor Delgado, siguiendo el ejemplo de su presidenta recientemente nominada, si puede acortar un poco, nos estamos pasando de tiempo. Se lo agradecería profundamente. Yo no puedo ser menos que mi presidenta y acortaré totalmente. De hecho, me quedan, creo que son 3 diapositivas. No, 4. Algo más, antileucotrieno. A largo plazo es inferior a los corticoides, especialmente indicado en pacientes que no quieran recibirlo, que no puedan, o que tengan rinitis, especialmente pacientes con la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. El leucotrieno es un fármaco, en mi experiencia, que o va muy bien o no va bien, con lo cual en este tipo de pacientes sí se podía pues ensayar. Y el tiotropio solamente se ensaya como paso previo a dosillas de biológicos, a dosillas de corticoides, en aquellos pacientes especialmente con una función pulmonar más alterada. Inmunoterapia, se va a hablar después, con lo cual no voy a entrar demasiado. Simplemente decir que en los últimos años se están haciendo muchos trabajos que demuestran la eficacia del inmunoterapia en el asma usando términos asmógenos, digamos, ¿no? Porque hasta ahora quizás se usaba menos exacerbaciones, se usaba menos ACT y se usaban más síntomas, medicación, pero hay expertos en este panel que nos van a hablar mucho mejor. Y por último, el paciente, una vez controlado, hay que disminuir, o no controlado, hay que subir la medicación. De esto sabemos poco. De hecho, la guía no dice cuándo, cómo, cantidad. Nosotros hicimos un trabajo que incluimos muchos pacientes, 300 en el staff, o sea, pacientes que hubieran hecho algún cambio de medicación en el último año. De los pacientes, de los 1000 y pico de pacientes, solamente 374 bajaron dosis y vimos el factores de riesgo en el momento del cambio. O sea, consideramos que era exitoso cuando al año siguiente no había habido exacerbaciones, no había habido que cambiar la medicación y el paciente estaba controlado. Y estos son los factores de riesgo, y el que llama más la atención es el menor tiempo de mejoría. Es decir, si con 3 meses bajamos, el riesgo de que fracase es mayor que si mantenemos al paciente controlado entre 3 y 6 meses,
y este mismo el riesgo es mayor de fracaso si lo mantenemos controlado entre 6 y 12 meses. Por tanto, parece que mientras más tiempo tengamos mal controlado al paciente, más exitosa será el step down. ¿Y qué pasa con el step up? Para subirlo, como digo, la mayoría de los cambios que se hicieron en ese momento fue subir. ¿Y cuáles son los factores de éxito para ese momento de cambio? Hay varios, como tener pocas comorbilidades, menor edad, menor tiempo del diagnóstico de asma, pero también llama la atención el tiempo. Menor tiempo de empeoramiento. Mientras antes subamos, cuando el paciente esté peor, más fácil será que nuestro paciente, mientras más tiempo menos tiempo, más fácil será nuestro éxito. Mientras más tiempo dejemos que el paciente esté mal controlado, podremos tener un fracaso con mayor facilidad. Y termino diciendo que las opciones terapéuticas en el asma leve se han multiplicado, que hay inflamación en el asma leve controlado, que el uso de glucocorticoides e incluso en asmáticos leves reduce las exacerbaciones, que las combinaciones pueden usarse de forma crónica a demanda y con terapias MAD, que el uso de SABA debe de limitarse a los pacientes muy concretos que hemos comentado antes y que el step down o step up puede fracasar si se realiza precozmente. Y esas son las conclusiones oficiales. Y ahora son las mías. ¿Yo qué haría en un paciente? Si en un paciente es exacerbador, aunque solamente haya tenido una exacerbación, siempre hay que poner combinación. Si un paciente tiene riesgo de exacerbación, que hemos comentado antes y lo podemos comentar ahora, siempre hay que usar combinación. Paciente con posible exposición alergénica importante, hablo de polínicos que se van a exponer en nuestro ámbito. Mejor combinación fija y especialmente indicado SMART, porque añade variabilidad al tratamiento que puede ir simultáneo a la variabilidad en la exposición. Los hipoperceptores, pacientes que no refieren síntomas, mantenimiento fijo con combinación y SABA de rescate. Paciente habitualmente que ha usado y abusado del SABA, combinación MART, o simplemente combinación de rescate. El MART creo que está especialmente indicado en pacientes con buena educación de la enfermedad y que conocen, y no disminuir la dosis al menos en 6 meses. Todo esto son normas generales, pero evidentemente cada paciente es un mundo y nuestro arte es adaptarnos a cada uno de ellos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por las dos excelentes presentaciones. Nos están entrando algunas preguntas. Una de ellas creo que ha quedado medianamente contestada y es al doctor Delgado. ¿En qué tipo de pacientes indicaría budesonida con formoterol a demanda? Un paciente que en algún momento de su vida haya tenido una exacerbación, pienso que está... Bueno, vamos a ver, la indicación no está en ficha técnica, ¿eh? Yo hablo de cosas personales mías, de mi experiencia personal, ¿eh? Yo le indicaría en el paciente que ha tenido una exacerbación o que va a tener riesgo de exacerbación. Especialmente en pacientes alérgicos, estoy pensando en época de primavera, ¿no? En nuestra zona, que los niveles son altos, o en otras zonas que también son elevados en una época concreta del año. Vale. ¿Qué lugar ocuparía en el tratamiento escalonado del asma alérgica el tratamiento con un anticuerpo monoclonal humanizado? ¿En qué caso se debe utilizar? A los dos ponentes. Bueno, yo puedo responder yo y después quizás Pérez si quiere añadir algo. Pues mira, el tratamiento ha cambiado también, ¿no? Antes de que tome corticoides orales de forma crónica o que tome muchos ciclos de corticoides orales. O sea que ha pasado del último escalón 6, al escalón 5, hablo de la GEMA, porque probablemente sea mucho más coste eficaz, inclusive incluir ante un biológico que mantener un tratamiento con corticoides orales al menos hasta un tope de 1000 gramos de prednisona, ¿no? Incluso se habla ya de 500, ¿no? Anuales, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Delgado. Es el asma grave no controlado y aquí lo vemos sobre todo en pacientes que hacen, bueno, si están con cortisodales ya habitualmente ya lo saben y tal, pero sobre todo aquellos que hacen muchos ciclos de corticoides, que hacen crisis, le damos los corticoides vía oral y pues se expone bien, pero vemos al cabo de 2 meses vuelve a hacer otro, que haga más de un par de ciclos de cortis al año. Nos hemos de plantear que está mal controlado y ver si realmente, pues tenemos que subir de escalón. Uno de los problemas
del control del asma es que los pacientes lo minimizan, pero nosotros lo minimizamos mucho. Es decir, un paciente con algún síntoma nocturno y tal, habitualmente lo vemos catalogado de leve o intermitente. Y dices, no, si tienes síntomas nocturnos, estamos ya en un asma moderado o que cumplen criterios de asma grave, es decir, los escalones, nosotros mismos los minimizamos y estamos haciendo o catalogando al paciente con menos gravedad de la que realmente tiene, y esto tiene una implicación terapéutica. De acuerdo. Otra pregunta para el doctor Simonet. Entonces, ¿el asma intermitente, antes que salbutamol a demanda, es mejor una combinación a demanda también? Bueno, yo soy, es una opinión personal, que el asma intermitente como tal no existe. Es decir, como ha comentado el doctor Delgado, ya en asmas leves existe una inflamación importante, y lo cual implica ya un remodelado de vía aérea a medio largo plazo, con lo cual hemos de entrada atacar o entrar con todo el máximo tratamiento posible. Y el tratamiento es un tratamiento antiinflamatorio, es decir, corticoides inhalados en el momento que diagnostiquemos a un paciente con asma. Y entonces, dependiendo, ajustando un poco las características del paciente, pues esto se puede hacer, pues la terapia MAD y el tratamiento combinado, evidentemente. Vale. Aquí tenemos un comentario, es que en cuanto al cumplimiento, esta persona, Rosa, nos dice que en cuanto al cumplimiento cree que este año, por miedo a COVID, los pacientes asmáticos han hecho mejor uso de su tratamiento, lo han hecho, digamos, de forma mantenida, ¿no? Entonces, gracias a ello, las crisis en urgencia han disminuido de manera marcada. Es como una observación que hace del tratamiento de mantenimiento en la mayoría de nuestros pacientes. Y después también en relación a la disnea post-COVID, ¿hay alguna experiencia clínica con budesonida formoterol? Para el doctor Delgado. Sé que se está haciendo, sé que aquí estamos aprendiendo todos y bueno, se está utilizando como tratamiento, pero probablemente tenemos que saber qué pasa con esa disnea antes, ¿no? Qué pasa en el tiempo, qué pasa con los meses, una vez que han pasado varias semanas o varios meses, y tendríamos que fundamentarlo en pruebas objetivas, como por ejemplo la difusión, ¿no? Que nos va a hablar de si hay un daño estructural, ¿no? Pero vamos, sí se está usando. Sí. Perfecto. Tenemos también, ¿en el asma de esfuerzo es adecuada la combinación formoterol-budesonida? Bueno, vamos a ver, el asma de esfuerzo o broncoespasmo inducido por ejercicio, porque bueno, claro. se puedan confundir términos, ¿no? El broncoespasmo inducido por ejercicio está indicado, es el único momento en el que está indicado el salbutamol solo, ¿no? O el salvasol, ¿no? Media hora antes de hacer ejercicio. Otra cosa es el asmático, que hace esfuerzo y tiene síntomas. En ese caso sí, pero en el asma en la disnea, porque realmente lo llamamos mal, ¿no? Disnea inducido o broncoespasmo inducido por ejercicio, lo que está indicado es solamente salbutamol previo. Perfecto. ¿Puede ser que no estemos controlando tampoco la exposición? La doctora Gil nos pregunta para ambos. ¿Puede ser que no estemos controlando tampoco la exposición? No sé si la exposición ambiental, alérgeno, no sé muy bien. Supongo que es la exposición a alergenos. Claro, sí. Yo pienso que sí, es decir, no lo controlamos. Es decir, el doctor Delgado ha insistido, pues esto, en que una de las características o de las variables a controlar es para el decir cuál es la prevención para prevención de exacerbaciones, es decir, la exposición a estos alergenos. No preguntamos sobre la exposición a nivel laboral. Bueno, este año ha bajado, pero el asma relacionado con el ambiente laboral supone casi entre un 20 y un 50%. No controlamos la presencia de animales domésticos en casa, ¿no? Es decir, el estudio del ambiente en que está el paciente no lo solemos preguntar. Y esto es es un déficit en nuestro haber, y hay que insistir. Es decir, igual que preguntamos, cuando hacen la crisis hemos de preguntar factores de riesgo para a nivel ambiental, cómo está a nivel ambiental, de qué trabaja, cómo tiene su ambiente y ya está. Y hemos de preguntar más. Y yo añadiría que se trató también ayer
el tema de valorar la exposición a pólenes, tenemos aplicaciones, pólenes.com, para valorar un poco la exposición habitual de nuestros pacientes, ¿no? También. Perfecto, pues muchas gracias. En principio no tenemos más preguntas. Doctores, lo que sí nos gustaría para finalizar este bloque es si nos pudierais dar los dos esa idea que creéis que pueda ser remarcable cada uno de vosotros para llevarnos todos a casa. Una pequeña conclusión así a modo de titular. Vale. Uno, que no minimicemos los síntomas ni la gravedad de un paciente asmático y queremos ir de entrada con todo. Y todo implica dar un tratamiento antiinflamatorio de base, que hemos de controlar los factores ambientales, evidentemente, y que hemos de implicarnos todos. Es decir, aquí no es un trabajo sobre el médico, es un trabajo muy importante de enfermería, y yo pienso que enfermería y también hay proyectos para implicar también la farmacia comunitaria. Es decir, yo pienso que todos los implicados a nivel sanitario en el control del asma hemos de ponernos de acuerdo y trabajar para que el asma no dé los problemas que nos está dando. Yo diría que no tenemos esquemas rígidos ahora mismo en el tratamiento del asma, que podemos jugar con varios actores, siguiendo el símil de películas del doctor Simonet. Podemos jugar con varios actores que son nuevos actores. Esa sería la primera. Y la segunda, por favor, preguntemos todos por el uso de SABA. Es llamativo cuando hacemos números. En el estudio Sabina parece que sobreuso de SABA en España es casi el 30%. De cada 3 pacientes asmáticos que entran en nuestra consulta, 3 hacen, o sea, de cada 3, 1 hace SABA de forma exagerada y probablemente no haga el resto. Preguntemos por el uso de SABA, que es un dato objetivo que nos va a encajar muy bien la situación clínica de ese paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante.